Muy buenos días, hermanos. Le damos toda la gloria a Dios una vez más en esta mañana. Vemos cómo Dios es bueno y bueno en gran manera con nosotros en este tiempo, que nos bendice, que nos llena de su amor y nos llena de bastante misericordia, porque su misericordia está de continuo sobre cada una de nuestras vidas. Como siempre digo, este es un día de fiesta, este es un día en que nos congregamos con el Señor para alabarlo, bendecirlo, glorificar su santo nombre, pero también de Él recibimos grandes bendiciones cuando nos unimos en hermandad para glorificar su nombre. Así que en esta mañana, hermanos, buenos días a todos. La gloria de Dios esté sobre tu casa, sobre tu familia, en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana lleva por título: Alcanzo a ver una pequeña nube, pero está cargada. Amén. Texto bíblico, 1 Reyes, capítulo 18, versículo del 41 al 45. Para que vemos que el profeta Elías era Elías como el hombre de Dios, que él había llamado, había preparado a Elías y le había dado poder y unción, porque era un profeta, para declarar la palabra de Dios. Usted sabe que los profetas verdaderos de Dios tienen unción, y cada palabra que ellos declaran es una palabra que se cumple en el sí y en el amén en el Señor. Entonces Dios lo había levantado a él como atalaya del pueblo de Israel. Él lo había levantado para que él estuviera en contacto con Dios y con el pueblo, y el pueblo conociera la voluntad de Dios a través de Elías. Estos 3 años de sequía fueron 3 años terribles para el pueblo de Israel, pero Dios siempre estaba pendiente de Israel, pendiente de su pueblo, ¿sabes? Pero ¿para qué sucedió? Para demostrarle a los profetas de Baal que el verdadero profeta, el verdadero Dios, era el Dios de Israel. A veces Dios tiene que permitir cosas difíciles en nuestra vida para que aprendamos a conocer quién es el Dios que reina en el mundo y quién es el Dios de Israel que reina en nuestra vida. Siempre Dios muestra la diferencia de su poder, de su gracia y de su misericordia sobre su pueblo. ¿Sabes? Dios le había dado el poder, dice aquí, a Elías, para que tuviera el control de todas esas cosas en ese momento. Porque Dios te va a usar, si eres profeta, Dios te va a usar, Dios te va a llevar a grandes cosas, pero cuando estás en la obediencia y cuando aceptas hacer la voluntad de Dios en todos los momentos en que Dios requiere que tú seas correcto en tu área espiritual como en tu área natural. ¿Por qué? Porque una persona que no da testimonio de que Dios está en él, ¿quién le va a creer si dice algo? Nadie. Pero nuestro testimonio va a hablar de lo que Dios hace todos los días en cada uno de nosotros. Elías siempre iba demostrando en todos los procesos de su vida. Acuérdense lo que pasó en el monte de Carmelo, cómo él fue mostrando el poder de Dios, que del cielo cayó fuego sobre el agua y la consumió. Era un milagro extraordinario, sobrenatural. Al contrario, el agua apaga el fuego, pero aquí el agua secó, fuego secó el agua, fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estaba mostrando Dios su poder y su autoridad frente a los 400 falsos profetas de Baal. Mientras ellos rogaron y rogaron toda la noche y todo el día para que el milagro que ellos estaban pidiendo se hiciera, Elías se estaba riendo. Tu Dios se quedó dormido porque tu Dios no pudo hacer nada, pero el Dios de Israel inmediatamente mandó fuego del cielo. Él venía de una experiencia bien poderosa que fue la del monte, donde acabó con los 400 profetas de Baal y mostró el poder y la gloria de Dios. Tu vida y mi vida tienen que mostrar siempre la gloria de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, cuando usted camina con Dios, cuando usted busca presencia de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted se encamina en la palabra, entonces la unción y la autoridad de Dios se van a derramar sobre su vida. No anhele la unción y el poder de otros, busque la unción y el poder en usted mismo, porque Dios a todos nos da lo que cada uno le pide y lo que cada uno necesita. Entonces, Elías salió triunfador en ese reto tan grande con los 400 profetas de Baal. ¿Por qué? Porque fue un reto de fe. A veces nosotros somos retados en la fe. No creas que los problemas y las circunstancias te llegan a tu vida porque sí. Es porque Dios, a través del proceso que estás viviendo, te está enseñando a tener fe.
te está enseñando a que confíes en Él, a que esperes en Él, a que le creas a Él. Por eso Dios nos permite pasar por procesos que a veces son muy duros. Y usted dirá, pero si ya pasé por uno y ahora otro, sí, en la medida que vamos madurando, los procesos van a ser más fuertes. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a nosotros hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, después de este gran triunfo, Elías le dice al rey Acab que subiera, comiera, bebiera, y dice aquí, porque una gran lluvia iba a llegar. Acuérdense que eran los 3 años y medio de sequía, no había agua por toda la nación, pero él estaba asegurando que una gran lluvia iba a venir. Yo me imagino cómo estaría pensando acá, ¿de dónde va a venir? Si todavía esto está seco, no hay, mira, el sol brillante, no está pasando nada. Esa es la fe que Dios no quiere que usted y yo tengamos. Dios quiere que usted, aunque vea el sol calentar mucho más que el día anterior, usted siga creyendo lo que Dios le dijo, siga confiando en lo que Dios le dijo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse cuando te ha hecho una promesa de poder a tu vida personal. Dios nos ayudará a completar lo que nos ha mandado a realizar. ¿Cómo así, pastora? Dios te va a hacer una tarea, pero Dios sabe que hay un momento en que hay una cosa mucho más profunda que tú no vas a poder llegar para terminar, la que hace Dios. Lo que tú no puedes hacer, Dios te va a hacer. Vas a tener la ayuda de Dios hasta alcanzar la plenitud de la bendición que ya Dios declaró para ti. La prueba no puede ser dramática, ¿verdad?, en nuestra vida como la fue en Elías, porque la de Elías fue tremenda prueba. Dios así tan dramática nunca nos ha permitido a nosotros una prueba, pero Dios nos hará accesible todos los recursos que usted y yo necesitemos para poder cumplir la palabra que Dios nos dio. Nos dará la sabiduría, nos vamos a poder educar en la palabra de Dios, formar en la palabra de Dios, podemos educar a nuestra familia, formar a nuestra familia con todo este proceso que Dios nos está enseñando a través de la palabra. Nos va a dar también el valor para levantarnos en medio de una crisis, en medio de un problema. Nosotros vamos a ser más que vencedores porque la palabra nos lo declara. Hermano, es que tu vida y mi vida se tienen que manejar en base a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, claro que me va a suceder si yo le creo. Pero si no le creo, no va a pasar absolutamente nada. Entonces no vea las situaciones de su vida como problemas. No, hermano. Miremos cómo Dios nos está enseñando en los procesos, cómo estamos aprendiendo a través de los procesos a descansar en Dios. Es que el problema es que no descansamos en Dios. Entonces cada circunstancia, por muy pequeña que sea, la vemos como una montaña inmensa. Pero yo le digo esta mañana, vamos a bajar la guardia, vamos a creerle a Dios, vamos a caminar en Dios, vamos a tomar las promesas de Dios, a leerlas todos los días, a guardarlas en nuestro corazón, para que cuando los momentos críticos lleguen a nosotros, la misma palabra nos va a levantar. Como Elías, tenemos que tener mucha fe en cada proceso de nuestra vida. Porque ¿quién de nosotros nos ha pasado procesos? Todos, y todos los días. Pero en la medida que usted tenga fe, las circunstancias las va a ver de diferente manera. Y te digo algo, Dios va a proveerte lo que tú estás esperando y la necesidad que tienes en este momento. Dios abrirá caminos donde no lo hay. Dios hará cosas tremendas en tu vida, pero de que Dios te va a bendecir, recíbelo en esta mañana. Dios te va a bendecir. Porque Dios no nos queda de ver a nosotros, al contrario, nosotros siempre estamos debiendo a Dios la bondad, el amor y la misericordia que derrama todos los días sobre nuestra vida. Hoy vamos a desarrollar 3 aspectos que nos van a enseñar a nosotros a madurar en la fe, para que cuando estemos esperando una promesa no desmayemos en ella, sino que sigamos confiando, sigamos caminando para poderla alcanzar. Dice, aun cuando no veas ninguna señal, Dios derramará su bendición en tu vida. ¿Qué dice en Primera de Reyes 18, del 41 al 43? Amén. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Mira, dice que postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas.
es una pelea en el momento más vulnerable que uno tiene, y es cuando va a finalizar la palabra que Dios nos dio. ¿Sabes? Porque el enemigo en ese momento se va a levantar para que tú no alcances la bendición completa. Por eso la pelea no comienza cuando tú inicias el proceso, sino cuando tú vas a terminar el proceso, cuando vas a recibir la bendición. ¿Qué hace el enemigo? Quiere impedir que tú puedas recibir la bendición que ya Dios planeó para ti, que pueda impedir que cuando llegue el momento de recibir, tú te distraigas y no hagas conforme a la voluntad de Dios hasta el final. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos esperando una bendición de Dios. No permitir que la distracción toque nuestra vida, porque esa es una de las especialidades del enemigo, distraerte para que tú no alcances la bendición que Dios te dio. Elías sabía perfectamente esto porque ya conocía, porque ya había pasado por todo esto. Pero ¿qué hizo? Decidió humillarse, dice aquí la palabra, y se puso su rostro en tierra entre sus rodillas. ¿Para qué? Para que el enemigo no lo tentara. Porque el enemigo, mientras tú no tengas tus rodillas dobladas delante del Señor, te va a tentar. Te va a hacer que te apartes de la presencia de Dios y que no recibas la bendición. Entonces, vemos que Pablo también muchas veces lo hizo, que se humilló hasta el piso con el Señor para que la bendición que él estaba esperando no se fuera a perder. Lo interesante de todo lo que estamos viendo aquí es que todas las cosas las superamos con la oración. La oración tiene un poder maravilloso en nuestra vida. La oración tiene que estar de continuo en la boca de los hijos de Dios. Nada supera una oración que se hace con una actitud humilde. Puedes arrodillarte, pero si no eres humilde para hablar con Dios, no eres humilde para comunicarte con Dios, no va a pasar nada. Lo que Dios busca es corazones humildes, corazones sencillos, como aquí el de Elías, que lo hizo delante de la presencia del Señor para alcanzar la bendición del Padre Celestial. Los grandes hombres de Dios son los que permanecen de rodillas ante Dios. Hay que permanecer de rodillas ante la presencia de Dios. Por eso dice: sube y mira hacia el mar. Aquí está la orden de lo que acabamos de leer nosotros. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Mire usted lo que es la falta de fe. Él le dice al siervo: sube y mira hacia el mar. Pero el siervo va a la primera y dice: wow, yo no veo nada. Me agacho, no veo nada. Cuando tus ojos espirituales no están abiertos, tienes que volver muchas veces a hacer la orden que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque no estás viendo lo espiritual. Estás en lo natural, viendo a ver si una nube podías ver, pero no es lo que Dios quiere. Esa fue la indicación, esa fue la instrucción que Elías le dio a su siervo. Como Elías buscaba una sola cosa. ¿Qué buscaba Elías? La señal de la lluvia. Dios le iba a mostrar en una señal en el momento en que iba a llover. Pero el siervo no veía. Cuando tus ojos espirituales están cerrados, tú no puedes ver la gloria de Dios. Tú no puedes ver la bendición que ya Dios tiene para ti. Por eso usted tiene que ejercitarse en que en la oración, en la alabanza, en el ayuno, en todo lo que te encierre el área espiritual, tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Este siervo no tenía intimidad con Dios. Elías sí la tenía. Pero Elías quería probar a través del siervo si él podía volver en sí y podía ver la gloria de Dios de tanto que estaba con él, de tanto que lo veía orar, de alabar al Señor. Pero hay veces que tú puedes tener una persona al lado que ore. Ay, pero tú sí oras hermoso. Nadie ora hermoso, hermano. Todos oramos solo para glorificar el nombre de Dios. Entonces, mucha gente piensa: ay, no, porque es que tú, no, hermano, todos tenemos la misma oportunidad con el Señor, porque Dios no hace acepción de personas. En la manera en que tú llegas a la presencia de Dios, Dios va a hacer maravillas en tu vida. Entonces, ¿qué estaba esperando él? Ver la señal de parte de Dios, porque Dios le había hablado en la oración, ¿sabes? Cuando tú vas a orar, tienes que orar específicamente. ¿Qué le pidió Elías? Dame una señal que la lluvia va a llegar. ¿Qué es una señal? Es una maravilla, es un prodigio, es un milagro, es una marca. Eso es lo que es una señal. Él estaba diciendo: muéstrame tu maravilla, en otras palabras. Muéstrame el milagro de que ya va a empezar a llover.
Y eso no quiere decir que él no tenía fe, sino que los 3 años y medio ya estaban por culminar. Y él necesitaba ver la señal para decirle al rey, corre, vístete, come, porque ya se avecina una gran lluvia. Pero me gusta cuando dice se avecina una gran lluvia. Y no había nada. ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe, crea que aunque hoy tenga el bolsillo volteado, más tarde, a la noche, mañana, Dios le va a llenar el bolsillo de bendiciones para su casa, para su familia. Usted créale a Dios y Él hará lo que tenga que hacer, porque no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que caminar con todas estas promesas que Dios nos ha dado, pero tú tienes que hacer una oración puntual como la hizo Elías pidiendo. ¿Dónde basó su confianza Elías? En la preciosa palabra de Dios. Mira que dice 1 Reyes 18:1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya él tenía la palabra, él tenía que creer en la palabra, él tenía que manejar la palabra que Dios le había dado. Por eso él estaba diciendo, Señor, dame la señal, a la primera señal yo sabré que ya terminó el tiempo de la sequía. No era para ver si Dios hacía el milagro, era para probar que Dios iba a cumplir en los 3 años y medio la palabra que le había dado a Elías. Por eso usted debe estar firme con la palabra del Señor. Yo le dije a Elías que viniera al encuentro con Acab, porque Dios es el que lo manda. Ve donde Acab, ve, avísale y dile que haga lo que tiene que hacer, que lo acabamos de leer, ¿verdad? Sube, come y ve, porque una lluvia grande se oye. Mira, ya le estaba oyendo el rumor de la lluvia y no había ni una nube que mostrara que la lluvia iba a venir. Así que, hermano, usted tenga una situación y está en las manos de Dios, no importa, abre el oído, abre los ojos para que pueda ver y oír que su bendición ya está cerca, que su bendición se avecina a su vida, que la palabra va a tener cumplimiento en su vida. Porque Dios cumple toda palabra que le promete a sus siervos. Dios la hace cumplir. Aquí estamos viendo cómo la cumplió Dios en Elías. Y si lo hizo en Elías, también contigo y conmigo, Dios va a hacer la misma palabra. ¿Cómo supo Elías que venía? Vamos al versículo 41 de la palabra central. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Imagínate tú, esta pregunta la hacemos porque siempre cuando viene la lluvia, primero se pone oscuro, después viene el trueno, relámpago, y ya usted sabe que va a llover, pero aquí no estaba pasando eso, aquí estaba obrando era la fe, había un tremendo sol, no había nubes, no había nada, pero él dice, ya se oye el ruido de la lluvia, eso se llama fe. Eso se llama confianza en Dios, seguridad de que Dios va a hacer un milagro en su vida. Si usted tiene la fe que tiene este siervo de Dios Elías, créame que los cielos serán abiertos para su vida, hermano. Elías le dijo al rey Acab que subiera, comiera, porque ya la lluvia ya la estaba oyendo. Así que ve preparándote. Ve preparándote acá porque te va a coger en el camino y entonces va a ser tremendo lo que vas a vivir. ¿Sabes? Sus oídos tenían fe, porque sus oídos pudieron percibir que la lluvia venía cuando no había ninguna señal de lluvia. ¿Sabes? Dice aquí la Escritura que la fe oye lo que los oídos de la carne no pueden oír. Que te quede esta partecita. La fe oye lo que los oídos de la carne no pueden oír. En la carne usted y yo, si estamos viendo aquí, no estamos sintiendo ningún ruido que viene de lluvia. ¿Usted lo está sintiendo? No. Pero en la fe, los oídos de Elías oyeron que venía la lluvia. Imagínense el tamaño de la fe que tenía Elías. Y ese es el tamaño que Dios nos está enseñando a través de esta escritura en el día de hoy. Elías era un hombre que creía en las promesas de Dios. Yo le pregunto, ¿usted cree en las promesas de Dios? Amén. Porque Elías creía verdaderamente en cada promesa que Dios le había regalado a él. Por eso es que él recibía tantos milagros, tanto poder y tanta unción de parte de Dios. Entonces, ¿eso qué le permitió? Reclamarle a Dios las promesas. Si usted no tiene fe, ¿cómo le va a reclamar a Dios las promesas?
pero él tenía fe, era un hombre de fe. Sus oídos naturales estaban viendo la lluvia espiritual que iba a venir más tarde, el ruido de la lluvia. Nosotros tenemos que manejar el área de la fe de una manera sobrenatural como Elías lo estaba haciendo. Dios le dijo a Elías que la lluvia regresaría. Y Elías estaba tan seguro de que iba a regresar que Elías estaba esperando que la lluvia regresara. Eso se llama fe. ¿Sabe? Él estaba creyendo en la promesa del verdadero, del que nunca miente, del que nunca se equivoca, del que siempre cuando te da una palabra te la va a cumplir en el sí y en el amén. Él estaba seguro de que ese Dios verdadero que él adoraba y que él seguía y obedecía, no le iba a dejar caer en vergüenza, sino que él vería la gloria de Dios a través de una nube pequeña. No importa lo que tú veas, porque a veces nuestro principio es pequeño, pero en nuestro caminar diario se vuelve grande e inmenso en las manos de Dios. Mira lo que dice Juan 20:29. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjate que Elías no estaba viendo, pero creyó. No había ninguna nube y él seguía creyendo. Y si Dios le prometió la lluvia, él sabía que la lluvia iba a llegar. Yo te hago una pregunta. En las promesas que Dios te ha dado, tú tienes la plena seguridad y la plena confianza de que Dios te la va a dar. Hermano, es muy fácil que tú digas amén, pero cada rato estás renegando. ¿Por qué a mí Dios? ¿Por qué yo Dios? Mira cuánto tiempo. Va a llegar Jesucristo y todavía no he visto la promesa, Señor. ¿Y sabes por qué? Porque no has cumplido tus entonces para que la promesa llegue a tu vida. Y hay promesas, hermano, que cuando ha pasado el tiempo en que Dios te lo... y tú no has cumplido, Dios quita esa promesa. Dios la anula porque tú no tienes interés para recibirla. No te importa la promesa. La has dejado pasar los años y no hiciste nada por valorar la promesa que Dios dio, la promesa que Dios puso en tu mano. La dejaste perder tú, no es Dios. Tú eres el que has dejado o la que has dejado perder la promesa que Dios te ha dado. Elías sabía que podía confiar en que Dios abriría los cielos y derramaría la lluvia para que la palabra de Dios se cumpliera. Elías sabía que Dios no le iba a dejar quedar mal ante Acab. Elías sabía, por eso con autoridad le dijo, Elías, sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Hoy le digo, hermano, como le dijo, suba, coma y beba, porque una gran lluvia de bendiciones viene para su vida. Amén. Recíbala en el nombre de Jesús. Dios abrirá el buen tesoro del cielo y derramará la lluvia temprana y tardía sobre tu vida, porque Dios dijo y dispuso que este es el tiempo donde Él se va a glorificar en sus hijos. Este es el tiempo en que Dios abre la ventana de los cielos para derramar la bendición hasta que sobreabunde. Pero para usted alcanzar esa bendición, tiene que ser como un Elías, un hombre lleno de fe, que aunque no veía nada, decía, pronto, ya le escucho. Estoy escuchando ese ruido, estoy escuchando mi bendición, ya está pronto mi bendición a llegar. Porque es el tiempo en que Dios ha mostrado bendecir a su pueblo. Pero tiene que ser una bendición en que usted también pague el precio como lo pagó Elías. Un precio de santidad, de entrega, de amor, de búsqueda de Dios, de encuentros personales con Dios. Y le digo hoy, en esta mañana, si Dios lo hizo con Elías, contigo también lo va a hacer. Porque Dios no hace excepción de personas. A todos nos ama por igual. Lo que no ama es el pecado en que estamos nosotros, que es muy distinto. Es muy distinto, hermano. Entonces, hermano, el poder de Dios estaba previamente demostrado a través de la fe de ¿quién? De Elías. Ya oigo acá, ya estoy oyendo el ruido de la lluvia. Y usted sabe que la lluvia hace ruido. Uno sabe cuando viene la lluvia de allá para acá, porque hace un ruido. Entonces, hermano, prepárese desde ahora a escuchar el ruido de la bendición que va a llegar para tu vida.
Ve escuchando con fe los pasos que se acercan de la bendición que ya Dios tiene programada para ti. ¿Sabe? Él vio cómo Dios usó una viuda pobre para que tuviera 2 años y que lo poquito que tenía para comer se lo diera a él. Hermano, Dios sabe, Dios conoce tu situación, conoce tus circunstancias y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para mostrar su poder en su vida. Mostró el poder de Dios a través de él cuando se le murió el niño a la viuda. Ya él venía de un récord de milagros que Dios le había permitido a él, ¿verdad? Y cuando llega el momento, es cuando Dios dice, bueno, aquí está. Yo he visto que has sido fiel conmigo, yo te voy a bendecir. La fidelidad nuestra hace que la fidelidad de Dios se mueva en favor de nosotros. Todos estos milagros previos que tuvo Elías aquí fueron razones para creer que Dios traería la lluvia. Él sabía si lo había bendecido antes, si lo había apoyado antes, si lo había respaldado antes, ahora en esta sequía también lo iba a respaldar. Mira cuántas veces Dios te ha respaldado antes. Y ten la seguridad que si te respaldó antes, hasta hoy Dios también te va a respaldar, porque Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación. Y en eso es que estamos basando nuestra confianza. Es que es un Dios que siempre es recto, Él es fiel, es amor y nunca cambia. ¿Ven? Vamos al segundo punto que dice, aun cuando no veas ni cómo, ni de dónde puede venir tu bendición, sigue creyendo, sigue confiando. Primera de Reyes 18:44, mira lo que dice. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Mire esto, hermano. Mandó al siervo por 7ª vez. Mire usted el grado espiritual de este siervo. Tuvo que ir 7 veces, 7 es el número perfecto de Dios. Y a la 7ª vez, dijo, es que veo una nubecita, mira, de la palma, del tamaño de la palma de mi mano. Como que dice, ¿qué aguacero me estás hablando tú? ¿De qué tormenta me estás hablando tú? Es una pequeña nubecita que no trae nada. Pero aún así él le dice, ve, corre, di acá, use tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Qué le está diciendo? Mira, aunque sea una nubecita que tú estés viendo, el aguacero que viene es grande, dile que se monte en su carrito y se vaya lejos, rapidito, que llegue a tu casa para que no lo ataje. Es una pequeña nube, hermano, pero estaba cargada. Hay nubecitas que aparentemente no parece lluvia y de pronto te ves, ¡guau!, salió el aguacero. Pero ¿cómo se formó si no estaba oscuro? Porque una pequeña nubecita cargada también te puede entregar un aguacero. Y eso era lo que estaba pasando aquí con Acab y con Elías. ¿Por qué? Porque Elías le estaba diciendo corre, y el otro también, me imagino que Acab dijo, pero bueno, si le más es una nubecita y no lo está diciendo tu siervo. Y él le dijo, no importa, pero es que estoy viendo el ruido de lo que viene, el ruido, y estoy viendo con mis ojos que aunque sea la palma de una mano, viene cargada. Mira hasta dónde es el tamaño de la fe. Yo te quiero enseñar en esta mañana eso. El tamaño de la fe, que no importa lo que tus ojos puedan ver, aunque sea muy pequeño, de esos pequeños, y hace un gran milagro, un poderoso milagro en tu vida y en mi vida. Pero tienes que creerle a Dios. Por fin él pudo ver a la 7ª vez una nubecita. ¿Sabe qué? Que dice aquí la escritura, que esos son los nuevos comienzos. Un nuevo comienzo es cuando tú ves una nube pequeña. Dice, ahí va la bendición, ahí va mi milagro, va creciendo mi milagro. Tengo que tener fe, no puedo cambiar. ¿Sabes? Nunca desprecies en tu vida las cosas pequeñas. Es que, si lo vemos en un pequeño postre que te dan, y entonces hay gente que está mirando el postre y, Señor, me dieron muy chiquitico a mí. Mira el de ella, tronco de postre, y había uno chiquitico. Es mejor no quiero nada, voy a devolverlo. Somos así, díganme que no somos así. Mira, aunque sea pequeñito el tuyo, cómetelo, saboréatelo, porque al final será de gran victoria y de gran bendición para tu vida. Eso es lo que nos está enseñando aquí el profeta Elías a nosotros. No miren lo pequeño, mira lo grande que viene con lo pequeño.
La bendición grande que viene a tu vida con las cosas pequeñas en tu vida. Nunca, hermano, desperdicies las cosas pequeñas en tu vida. De comienzos pequeños han surgido grandes cosas. Y usted ve un negocito que de pronto empezaron con unas empanaditas, después con unos deditos, después con unas caribañolas, y un negocio natural. Y de pronto vimos tremendo restaurante con todas esas cosas. ¿Pero por qué? ¿Cómo empezó? En las pocas cosas pequeñas. ¿Pero por qué creció? Porque tuvo fe. Y se esforzó y trabajó y alcanzó la bendición. Las cosas pequeñas son importantes en cada una de nuestras vidas. Entonces yo creo que Elías había enviado al criado porque Elías estaba convencido que la lluvia estaba en camino. Si no, no lo hubiera enviado. Pero estaba tan convencido que ya estaba llegando la lluvia que le dijo, ve allá y mira, asómate al mar y mira a ver qué pasa, qué ves tú ahí. Hermanos, no seamos como el siervo, veamos con nuestros ojos espirituales, con lo que Dios nos ha dado para ver su gloria y su poder en nuestra vida. Tan convencido estaba Elías de que sí iba a llover, que lo mandó 7 veces, hermano. No fue una ni dos, 7 veces, para que él pudiera ver siquiera esa nubecita. Pero hay algo que me gusta, que el criado dijo, pero está cargada. Ya él había empezado a creer, la 7ª vez ya había empezado a creer, pero está cargada. Ahí viene la lluvia de bendiciones para tu vida. Aunque la veas pequeñita, sigue tras ella, porque el aguacero que viene va a ser grande. Él estaba diciendo en otras palabras al criado, hijito, abre los ojitos y date cuenta que la lluvia viene en camino. Por eso lo mandó 7 veces. Yo le digo, hijitos de Dios, abran los ojos, porque la lluvia de ustedes viene en camino. Y usted tiene que perseverar, y usted tiene que creer, y usted tiene que afirmarse en las cosas del Señor para que la lluvia se pueda derramar en tu vida. La 7ª vez, hermano, fue la vencida. El 7º es el número perfecto de Dios, el número de la bendición, el número de la gloria de Dios en nosotros. La 7ª vez, Dios mostró que había una lluvia que estaba en camino. Las 6 veces no vio absolutamente nada, solo estaban cerrados. Tuvo que soltarlo Elías, pero mira otra vez, hombre, ¿cómo es posible que tú no puedas ver? Y ahí fue que se abrieron los ojos y pudo ver la nubecita. A veces tenemos los ojos espirituales cerrados. Hoy yo le invito, hermano, a que abra sus ojos espirituales, que vea la gloria que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho hoy, ayer, antes ayer. Hemos visto su gloria todos los días, hermano. Empieza a mirar hacia atrás y de cuántas cosas Dios lo ha traído, de cuántas cosas Dios lo ha librado, en cuántas cosas Dios le ha bendecido, para que usted vea que la gloria de Dios ya está más cerca de usted. La bendición grande que usted está esperando ya está más cerca, ¿sabe? No espere la lluvia en las grandes nubes, espera en las pequeñas nubes, porque las pequeñas nubes vienen cargadas, y vienen cargadas de bendiciones. Creo que en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta de las veces que estaba ahí este señor mirando, la nube estaba ahí, pero él no la veía, porque la nube no va a aparecer así como magia, ¿no? Ahí estaba la nube, pero cuando tienes tus ojos espirituales cerrados no ves nada, no ves nada. A la 7ª vez fue que se abrieron los ojos y la pudo ver. Elías sabía que con esa pequeña nube, del tamaño de una palma de la mano, era suficiente para que la gran lluvia que estaban esperando rompiera inmediatamente la sequía y se cumpliera la palabra de Dios. Que en los 3 años y medio volvería a caer lluvia sobre la tierra. Dios que estaba permitiendo que la palabra que le había dado a su siervo Elías se cumpliera. La palabra que Dios te ha dado a ti, si vino directamente de parte de Dios, esa palabra se va a cumplir en tu vida. Tú vas a ver la gloria de Dios. A Dios le encanta utilizar cosas que nosotros consideramos insignificantes. Mira aquí, busquemos Mateo 14, 21, la parte B. Dice, una bolsa de comida para alimentar a 5,000 hombres. Mire lo que dice la Biblia. Sin contar las mujeres y los niños. Sí. Sin contar las mujeres y los niños con una bolsita de comida. Él la multiplicó y comieron 5,000. Cosas sencillitas.
usa a Dios para hacer milagros grandes. La nubecita era pequeñita, pero hizo un tremendo milagro. Dice, un disparo de onda para derribar un gigante. 1 Samuel 17:49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Usted cree que fue la piedra la que mató al filisteo? El poder y la unción de Dios a través de David. David era un siervo de Dios ungido y Dios lo utilizó. ¿Para qué? Para que él acabara con la maldición de Israel, todo el mundo para atrás con el enemigo. Y un pequeño joven de 17 años dijo, yo voy con el escuadrón del ejército de Jehová, con la unción, con el poder que él me ha dado, yo voy a ir. Y por eso fue que venció a Goliat. Un puñado de barro para restaurar la vista del hombre, Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces, un puñado, de hecho, yo le llamo el salivón milagroso. Se le echó la saliva al barro, lo puso y se lo puso en el ojo al ciego, y cuando lo quitó el ciego veía perfectamente. Perfectamente veía. Mire que usó cosas pequeñas, cosas que nosotros manejamos todos los días para hacer milagros, pero no es el barro, no es la bolsita de comida, no es la piedra que es la fe que usted tenga, aún en las cosas pequeñas que Dios pone en nuestras manos para Él glorificarse. Él puede utilizar todo trabajo de poca importancia. A veces en la iglesia tienen en poco al que barre, tienen en poco al que pone la silla, pero son tan importantes como el que se para en el púlpito a predicar para Dios. Así que no tengamos en poco a los que sirven en la iglesia, porque son de suma importancia delante de la presencia de Dios. Dios trabaja con poco dinero. Dice, bueno, yo tenía poquito y no sé, compré tantas cosas que ya pude solventar mi alimentación en el día, pude darle comida a mis hijos y tenía poquito, pero Dios lo multiplicó. Porque Dios trabaja con lo poco para llevarnos a lo mucho. Dice, un pequeño favor. A veces usted le hace un pequeño favor y usted se le olvidó que hizo el favor, pero de pronto aquella persona, ese pequeñito favor fue de bendición tan grande a su vida que regresa donde usted a darle gracias y a bendecirlo por ese pequeño favor. Usted no lo esperaba, usted sencillamente lo hizo de corazón. Pero eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Las pequeñas nubes son lo que nos indican a nosotros de que algo está a punto de llegar. Hay algo que va a romper muy pronto y se va a derramar sobre tu vida y sobre mi vida, y son los canales que el Señor ha escogido para utilizar. Dios usa muchos canales, hermano. Pueden ser personas que están al lado tuyo, personas que tú ni siquiera conoces, pero Dios lo hace. Dios lo hace, ¿por qué? Porque te ama y te quiere bendecir, porque te quiere ayudar a que salgas adelante. Entonces, Dios solo necesita una persona que crea en Él y se atreva a ser diferente. Hay personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero cuando llega a circunstancias como esta, dar la vuelta, ¿dónde está que tú crees en Dios? Por eso Él busca personas que crean en Él. Es creer, es confiar, estar seguros de que Dios está con nosotros y que Dios hará lo que tenga que hacer. Como me dijo un día, haré cosa tremenda a través de ti, y Dios lo ha cumplido, porque Dios no miente. Lo que Dios te promete, le prometió a Elías y le mandó la lluvia a los 3 años y medio, porque Dios no se retracta de la palabra que te ha dado jamás. Él la hace cumplir, ¿sabes? Pero tú tienes que atreverte a ser diferente. Elías fue diferente. Elías fue un hombre de oración, un hombre de entrega, un hombre de fe, un hombre que creyó cada palabra que Dios le había dado. Un hombre que se dejó cambiar por la gloria de Dios. Un hombre que dejó que Dios lo trabajara y que Dios hiciera de él un tremendo profeta aquí en la tierra. Que Dios lo pudiera usar en la manera en que Él lo usó. Pero hoy te animo, no todo está perdido. Hoy podemos hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a caminar como Dios quiere que lo hagamos. Te animo a que continúes creyendo en Dios. Elías nos da una lección de vida, y es que nunca dejó de creer en Dios. Y mire que donde lo llevó al arroyo de Querib.
Voy a trabajar, creo, en el otro mensaje sobre esto. Dios llega y le dice, vete para allá, a un lugar solo, donde no vea nadie, al arroyo de Kerit. Y allá, ¿qué hizo? Moldear el carácter de Elías. Hacer que tenga comunión con él. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Que le creamos. Por eso cuando llega a esta posición, él aún cree más en Dios. Aún sabe que Dios no le va a fallar. Porque Dios le dio la palabra y Dios le va a cumplir la palabra. Hermano, pronto usted verá una pequeña señal de fe en su vida cuando usted camina como caminó Elías. Cuando usted le cree a Dios. ¿Sabe? Él estaba orando, él estaba esperando que se cumpliera la promesa. Yo le hago una pregunta, ¿usted está orando para que la promesa se cumpla? ¿Usted está esperando que esa promesa que Dios le dio en el sí y en el amén se cumplan en su vida? Hermano, usted tiene que trabajar por su promesa. Es un trabajo sencillo, humillándose ante la presencia de Dios, reconociendo la presencia de Dios en su vida personal. Realmente, hermano, no importa qué tan pequeña puedas sentirte hoy, yo digo que te levantes en el nombre de Jesús, porque para Dios eres grande, para Dios eres poderoso, para Dios eres algo precioso, eres el diseño especial que Él hizo. Ninguno es igual a otro, todos tenemos un diseño diferente, pero para Dios cada diseño de nosotros fue perfecto. Así que, hermano, no se sienta menos que nadie. Levántate en fe, empieza a caminar, ¿sabes? No importa qué tan pequeño te hagan sentir los demás. Acuérdate que para Dios eres grande. Eres un diamante en bruto en las manos de Dios, que Dios está formando, transformando en este tiempo hasta convertirte en una piedra preciosa. No importa aún a la fecha si te sigan escogiendo al final de tu trabajo en la casa, no importa. No importa, usted descanse en Dios, usted espere en Dios, usted siga creyéndole a Dios, porque ¿sabe dónde está la clave de nosotros como hijos de Dios? En creerle a Dios, en seguir confiando en Dios. Y no importa, porque lo pequeño en las manos de Dios está destinado para hacer algo grande. Que te quede claro en esta mañana. Dios lo está haciendo para que sea algo enorme en tu vida, como nunca lo has tenido hasta el día de hoy. Vamos al tercer punto. Dice, tus ojos verán la gloria de Dios cuando Dios derrame la lluvia de bendición sobre tu vida. Vámonos al versículo 45. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Si hay algo que todos conocemos es que cuando llega la lluvia todos estamos en movimiento. Todos, corre, que nos vamos a mojar. Corre buscando un techito donde resguardarnos porque nos vamos a mojar con la lluvia. Y eso es lo que hace la bendición, te hace correr, te hace buscar presencia de Dios. Te hace buscar una coinonía con Dios, una relación íntima con Dios. Tú vas a correr a buscar la presencia de Dios en tu vida. ¿A correr por qué? Porque te tienes que protegerte de todo aquello que te aparte de la presencia de Dios. Te tienes que proteger de todo aquello que quiera hacerte daño en tu vida personal. A menos que tú quieras disfrutar la lluvia, ya eso es otro cantar. Usted quiera disfrutar la lluvia, mojarse, bañar, porque también es rico bañarse en la lluvia. También es rico. Y uno se baña en la lluvia y disfruta de esa agüita helada que cae sobre nosotros, ¿sabes? También disfrutamos la lluvia porque vemos que a veces está la tierra seca, pero llega la lluvia y todo reverdece, todo crece, todo se pone bonito. ¿Por qué? Porque la lluvia moja y tiene muchos minerales y muchas cosas específicas que tiene la lluvia que hacen reverdecer aún aquello que ya creíamos que estaba muerto. Así que la lluvia nos va a reverdecer a nosotros cuando creemos que ya estamos muertos, que ya no podemos hacer nada, Dios no puede hacer nada por mí, ya todo se me acabó, el mundo se me volvió. Es un momento para que hagas un pare. La lluvia de Dios te va a hacer reverdecer, te va a hacer cambiar y te va a dar un nuevo comienzo. Elías le había dicho acá que pusiera su carro, pues corriera, porque la lluvia iba a coger en el camino y se iba a quedar atrancado, porque antes no eran carreteras como las de ahora, eran de puro barro, de pura tierra y se podía atascar. Pero mientras iba corriendo, acá escuchó unos pasos que venían tras de él y se adelantó. ¿Sabe quién era? Elías. Venía atrás de acá. Mira, dice primera de Crónicas 29:11. Tuya es Jehová
la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todos. Tuyo, oh Señor, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es todo, Señor, aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta, está reconociendo que todas las cosas vienen de Dios. Todo lo que uno tenemos vienen de Dios, pero la gloria Dios la derrama sobre sus hijos. Dios no derrama la gloria sobre cualquiera. Dios derrama la gloria sobre sus hijos, lo dice aquí la Escritura, lo acabamos de leer. No solamente la gloria, sino que la victoria. El único que nos puede dar victoria a nosotros en nuestra vida se llama Dios. No es de otra manera. Además dice el honor. Usted y yo tenemos que rendir honor delante de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ver manifestada esa gloria de Dios sobre nosotros. El texto dice que Elías ciñó sus lomos. ¿Por qué? Porque ellos usaban unos ropajes largos. Y si con esos ropajes largos no hubiera podido correr, tuvo que recogerlos y ceñirlos para que las piernas quedaran al descubierto libre, si ellos él pudiera correr hasta alcanzar al rey Acab como lo hizo él. ¿Qué importancia tuvo eso? Muy importante. Se trataba de correr de la mejor manera, libre. Dios nos llama a correr en libertad. Nada que nos atara, nada que nos impidiera a nosotros alcanzar la victoria en el proceso. Elías quitó todos los obstáculos para correr mejor. ¿Y cuál era el primer obstáculo? La vestidura que él tenía. Y él tuvo que quitar los obstáculos. Hermano, en tu carrera, quita los obstáculos que te impidan a llegar a coger tu bendición, la que ya Dios preparó para ti. Los cielos están abiertos para todos nosotros. La gloria de Dios está dispuesta para todos nosotros. Elías estaba aquí mostrando la gloria y el poder de Dios. Elías dijo, Dios habló y Dios cumplió. Dios te habló y Dios te va a cumplir, pero tiene que pagar el precio. Mira lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero mira lo que me gusta, esta partecita del versículo de Hebreos 12, 1 y 2, donde dice que despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted tiene que quitarse todo el peso que tiene. Es que yo antes, hermana, decía, me ponía. Ya no. Vamos, bote esa carga. Todo el pasado es una carga que no nos deja ver la gloria de Dios. Hay que descargarnos de todo. Tira al Señor tu carga y Él hará. Hay que tirar esa carga, porque si usted no se despoja, usted no va a ver la gloria de Dios, hermano. Por eso dice, despojémonos, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. No quite la vista de Jesús. Créale a Jesús, camine con Jesús, busque la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y dice la Escritura, y la mano de Dios estuvo siempre sobre Elías. Que cuando lleguemos al cielo se escriba de nosotros y la mano de Dios estuvo siempre sobre tal persona, porque vimos cómo fue el proceso de su vida, vimos cómo Dios lo llevó, cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo fortaleció en medio de una crisis, en medio donde no había nada, humillado, despreciado, desanimado, señalado. Hermano, no importa, usted tiene el poder y la autoridad para levantarse y ver la gloria de Dios. Elías la vio. Si Elías la vio, usted y yo también la podemos ver. No hay ninguna diferencia entre Elías y nosotros en lo natural, pero en lo espiritual sí tenemos que parecernos a Elías. Sí tenemos que caminar como Elías, como dice la palabra de Dios. Lo que Dios te ha prometido viene. Ya se está acercando, ya está más próximo que en el día de ayer. Solo debes mantenerte confiando en Él porque Él es fiel y no cambia ni tiene sombra de variación, que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que nos prometió, no nos va a fallar nunca.
Si es promesa de Dios, ahí va a estar para ti y Dios te va a bendecir. Dios te va a entregar tu promesa. Tú vas a disfrutar la promesa que Dios te da. Entonces, hermana, verás que tus problemas solo son oportunidades para mostrar tú el poder de Dios en tu vida. Vamos a la segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, la parte A. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Entonces Dios está contemplando todo. Dios sabe lo que tú haces y no haces. Lo que yo hago o no hago. Dios está ahí, sus ojos están ahí contemplando todo. Entonces yo le digo en esta mañana, hermano, empiece a prepararse, empiece a caminar, porque su bendición ya se asoma. Ya está cerca, lo dice la Escritura, yo lo creo. Entonces, descubrirás que su poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos muchas debilidades, pero Dios perfecciona el poder de Él y su gloria en esa debilidad que tú y yo tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, la parte B. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En mi debilidad, el poder de Dios se va a glorificar en mi vida. ¿Por qué? Porque Él sabe que con esa parte me cuesta, me tengo que formar en esa parte. ¿Qué hace Él? Voy a ayudarte. Me va a ayudar a mí para que en esa debilidad Él vaya perfeccionándola todos los días. Porque dice aquí la Escritura en la parte, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Él se va perfeccionando en cada una de nuestras debilidades. Entonces, hermanos, Dios empezó a preparar el milagro que hay para ti. Sigue confiando en Dios, sigue creyendo en Dios. Concluyo, hermanos, que nosotros ninguno es indispensable para Dios. Pero si usted se acerca a Dios, claro que Dios lo va a usar grandemente, porque podemos ser usados por Dios a niveles que ojo no vio, y tan solo ámale con todo tu corazón, porque eso es lo que Dios quiere, que busques su presencia, su amor. Vive en presencia de Dios, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Hermano, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Que Dios te bendiga.